Otra semana, otra decisión polémica por parte de Microsoft. Xbox Game Pass incrementó el precio de su suscripción premium en 50%, lo que causó una fuerte reacción en todos los gamers. Esto se suma a 2 subidas de precio para sus consolas en lo que va del año, incrementos de los precios de sus juegos a $80, la renuncia a ser un first party y conformarse con lanzar sus juegos en todas las consolas, y una baja de ventas extrema que ha llevado a distribuidores masivos como Costco y otros a abandonar Xbox. La pregunta es, ¿qué rayos está pasando? ¿Xbox puede sobrevivir así? Y la respuesta no es fácil. Primero los detalles. Microsoft ha incrementado 2 veces los precios de sus consolas y de Game Pass este año. En Estados Unidos, el precio del servicio pasó de $17 a $30 al mes y el de Xbox Series X de $600 a $800. Peor aún ha sido el incremento a los juegos, que se espera que sea de $60 a $80. Se trata del último y lógico golpe al bolsillo del consumidor por parte de Xbox, que ahora pagará más por todo: juegos, consolas y servicios de prueba en línea, sin contar la suscripción que pagan por jugar en línea, otra cosa que debemos a Microsoft desde los tiempos del primer Xbox. La situación parece un desastre. Todo ha subido de precio, aunque debemos decir que Microsoft no está solo en este respecto, y que Nintendo, por ejemplo, ha sido el pionero de los incrementos de precio en los juegos e incluso en cuanto al Switch 2. Así que, ¿es tan malo para Xbox? La respuesta es que sí, porque por malos que sean los incrementos de precio de Nintendo, lo cierto es que Nintendo está ganando el mercado. Están en la cima de ventas y han estado ahí durante años, mientras Xbox está hasta abajo, con ventas desastrosas que generación tras generación le han valido el tercer lugar de la tabla de ventas. ¿Qué bien les puede hacer vender todo más caro si eso evidentemente no les ayudará a ser más competitivos? Quizás Microsoft se ha olvidado de ganar esta generación o las que siguen, porque estos incrementos de precio tienen otra razón, que tal vez es más mundana, pero no menos importante. Nuestros lectores estarán familiarizados con la tremenda inflación que ha aquejado a todo el mundo desde la pandemia de COVID-19 y que solo se ha incrementado con las absurdas tarifas de Donald Trump. Esta doble desgracia económica ha incrementado los precios de manera brutal desde hace ya media década y no parece detenerse. Económicamente, las decisiones de Microsoft son racionales y se relacionan con la pésima situación macroeconómica. Tan solo ayer, la Agencia de Seguridad y Procesamiento Automático de Datos de Estados Unidos ha revisado las expectativas de empleo de un aumento de 53,000 empleos a un descenso de menos de 3,000, motivados por la inflación y la inteligencia artificial. Es decir, estamos en un pésimo panorama macroeconómico, especialmente para el consumidor, el cual de manera racional debe cortar el gasto en bienes no esenciales, de los cuales las consolas de videojuegos forman parte de manera innegable. Sin embargo, esto no es todo, y ciertamente se une al fracaso de Xbox desde aquella fatídica presentación en la que Don Mattrick defendió una visión rapaz, extractiva y que daba nulos derechos a sus jugadores. Dicha presentación selló el destino de Xbox. Desde entonces, Microsoft se ha hundido al tercer lugar ante un Nintendo que ha recobrado su corona y un PlayStation que no está dispuesto a ceder el segundo lugar. Años después, y tras adquirir decenas de estudios, Microsoft no ha mejorado su posición, quizás porque no ha logrado convencer a una nueva generación, después de habernos dado obras geniales como Halo y Gears of War hace ya casi 20 años. ¿Hay manera de salvarlos? En parte sí. Probablemente estos incrementos de precios sean una manera algo desesperada de Microsoft de salvar la rentabilidad de su marca. La realidad es que su estrategia ya no puede ser subvencionar una consola que tiene mal desempeño en ventas, sino cobrar lo que se necesita para intentar salvar las ganancias de dicha división. Pero la estrategia obviamente tiene sus debilidades. ¿Qué tal si esto solo le da más dinero a PlayStation? Después de todo, Game Pass era la ventaja cualitativa que hacía mejor a Xbox, al menos en algo frente a PlayStation. Pero ahora esto se perdió, y la opinión de los gamers no se ha hecho esperar. En efecto, todo X, antes Twitter, se ha unido en rechazo a estos incrementos de precio, y más aún han comentado que justamente representan un retroceso para la estrategia de Xbox. El sitio para cancelar Xbox Game Pass se sobrecargó. GameStop asegura que seguirá vendiendo sus tarjetas físicas al viejo precio hasta agotar existencias. Google Trends ha explotado con gente buscando cancelar su Game Pass, mientras que otros han reconocido que, sin la última ventaja que Game Pass representaba antes
ante PlayStation, Xbox se ha quedado solo. Y es verdad. ¿Qué tanto es lo que diferencia a Xbox de su competidor? ¿Por qué seguir comparándolos si ya cancelaron todos los exclusivos, incrementaron todos sus precios y estos incrementos incluso han llegado a su servicio de distribución digital? La respuesta es que este es el último intento de Microsoft no para ganar, sino para ver si Xbox es rentable en sí mismo, para ver si sus fans pueden pagar los precios reales que la consola necesita para justificar su existencia. Pero puede ser que no. El éxodo de usuarios puede significar algo muy malo para Game Pass, pero también para la marca. ¿Acaso vale la pena otro Xbox si va a ser tercer lugar para siempre en la guerra de consolas? Microsoft está buscando solucionar este dilema. Cualquier pantalla es un Xbox. Los precios se incrementan, la lealtad cada vez cuesta más. Pero en un punto se va a romper. Microsoft está jugando con fuego y el resultado podría ser contraproducente. Tal como lo señala el periodista de Insider Gaming, Tom Henderson, el éxito de todo servicio de suscripción, incluido el de videojuegos y Game Pass, depende de que lo pagas. Sabes que está ahí y simplemente lo das por hecho. Pero cuando se convierte en una decisión consciente por el precio, se pierde a mucha gente. Por otra parte, parece que Xbox está acorralado y está tomando la decisión que le puede dar el todo o nada, como si fuera la última apuesta en un casino. La situación económica en años recientes llevó a los jugadores hacia los servicios de suscripción ante la incapacidad de pagar juegos a precio completo. Ahora que están ahí, el objetivo es monetizarlos de la manera más salvaje posible, tal como lo marcan los cánones de la mierdificación. Sin embargo, una cosa es hacerlo cuando eres una potencia y sabes que tu público come de tu mano, y otra cuando estás por debajo de quienes lideran el mercado y no hay una firme decisión de los usuarios para decantarse irreflexivamente sobre la marca de gaming de Microsoft. En medio de la polémica, el periodista de Twigtown, Derek Strickland, da en el clavo al hablar del anzuelo que representó en años recientes Call of Duty para potenciar las suscripciones a Game Pass. La franquicia estrella de Activision y una de las más importantes de la industria no se paga sola. Y tal como lo señalaban especialistas hace años, venderá menos millones debido a su presencia en el servicio de Microsoft. ¿Con qué se reponen esas copias perdidas? Exacto, con aumentos de precio que mitiguen el impacto a nivel financiero de una IP que presumió sus números año con año y hoy los guarda con la mayor secrecía. ¿Microsoft será un third party? Es algo prematuro decirlo, pero todo indica que así será. No parece haber una redención para Xbox, al menos no en la coyuntura actual. Pero la verdad, la ley de hierro de la competencia entre consolas, aunque a los ejecutivos ya no les guste el término guerra de consolas, es que el tercer lugar no puede vivir mucho, como lo demuestra la experiencia de Sega. Pero también es cierto que Microsoft no puede dejar que Sony gane el mercado de los videojuegos de alta gama, porque sería un desastre. ¿Estarán dispuestos a seguir tirando dinero en su gran experimento que nunca ganó una sola generación? ¿O aceptarán la realidad económica? Por ahora solo podemos especular. Es cierto, como lo han dicho muchos en los comentarios a nuestro canal, que la competencia hace mejor al mercado y que un semi-monopolio de Sony, al menos en los juegos AAA, implicaría incrementos de precios y un empeoramiento claro en la calidad de contenido y su precio para los usuarios. Pero la pregunta es, ¿qué tanto han hecho los usuarios para comprar alternativas? Quizás mucho en países como México, donde Xbox es tradición, pero muy poco en otros. Las tarifas de Trump contra el extranjero hubieran podido ser una salvación para Xbox, pero al final hubo acuerdos y la situación sigue igual. Solo un milagro puede salvar hoy en día a Xbox. Esto es lo que creemos. Hasta no ver una consola de siguiente generación, es mejor no creer y aún así será otro tercer lugar. ¿De qué manera piensan competir? Mientras tanto, ¿tú qué crees? ¿Xbox desaparecerá o tiene fuerza para un round más? No olvides dar like, comentar y suscribirte para el mejor contenido de videojuegos solo aquí en Level Up. Nos vemos.